Ok, entonces como les decía, en la clase de hoy va a ser, bueno, como alguien lo dijo, va a ser como una clase complementaria, en parte sí, sí, pero en el fondo vamos a ver un par de cositas que van a ser importantes en en lo que va a seguir en el curso, ¿sí? En particular vamos a ver una primera aplicación del lema de Zorn, eh, que después va a ser fundamental, de hecho, para poder demostrar el teorema de Hahn-Banach, ¿sí? A ver, en teoría de conjunto pasa lo siguiente. La axiomática de Zermelo-Fraenkel, que finalmente es la axiomática que se ocupa en teoría de conjunto en general, ¿sí? Tiene un gran problema, ¿sí? Que lo notaron hace varios años ya. Y es el asunto que hay una cierta proposición que no es capaz de demostrarse ocupando esa axiomática, ¿sí? Y eso no es una cosa específica de esa teoría, ¿sí? No sé si han escuchado alguna vez del, del teorema de incompletitud de Gödel. No sé si a alguien le suena, si lo habrá visto por ahí. Son de estas cosas medias ñoñas que uno se entera de repente, cuando está empezando recién a aprender matemática ya más dura, ¿sí? En esencia, lo que demostró Gödel es que la matemática, por decirlo así en palabras simples, la matemática es incompleta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que con cualquier sistema axiomático que nosotros definamos y ocupando lógica binaria, siempre va a existir alguna proposición que que no es demostrable y su negación tampoco lo es, ¿sí? Es decir, no podemos saber si la proposición es verdadera o falsa dentro del sistema axiomático, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se subentiende que la matemática es incompleta, ¿sí? Siempre va a haber alguna proposición que no es demostrable, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede solucionar uno eso? Lo que uno puede hacer es tomar esta proposición que no es capaz de demostrar y añadirla al sistema axiomático como un axioma, ¿sí? Siempre y cuando sea consistente, es decir, que no lleve a ninguna contradicción. Ahora, claramente no podría llevar a contradicciones si es que no logré demostrarla, porque si llego a una contradicción, entonces sé que es falsa, ¿sí? El tema es que cuando uno se enfrenta a una proposición que no es capaz de demostrar si esa proposición eh, es verdadera o su negación es verdadera, ¿sí? Si es que no logro demostrarla, no significa que no tenga demostración, sino que quizá no tengo las herramientas para poder demostrarla. Y el teorema de incompletitud de Gödel, en ese sentido, lo único que hace es demostrar que hay más proposiciones que se pueden plantear que demostraciones posibles, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas que no se pueden demostrar? No tenemos idea, ¿sí? Entonces es una cuestión bien compleja. Eventualmente nos enfrentamos al siguiente problema. Supongamos que tengo yo una cantidad finita de cajitas, ¿sí? Cada una con una cantidad de objetos, ¿sí? Mi pregunta ¿es posible elegir un elemento de cada caja? Si es que yo sé que todas son no vacías, ¿qué piensan ustedes? Piénsenlo de una forma súper física. Tengo 6 cajitas al frente mío y esas cajitas están con pelotitas. ¿Puedo elegir una de cada una? Sí. Parto en la primera, saco un elemento, voy a la segunda, saco un elemento y así, hasta que paso por todas las cajas. Eso lo voy a poder hacer sin ningún problema, ¿sí? Entonces, elegir un elemento de cada caja es posible, o digamos, puede hacerse, y lo voy a anotar con estas palabras para ir introduciendo otros conceptos que los que finalmente sigan la carrera de matemática van a enfrentarse con estos conceptos más adelante. Puede hacerse de forma algorítmica, ¿sí? Finalmente esto que acabo de describir
de ir a la primera a sacar uno, ir a la segunda a sacar otro y así. Eso es un algoritmo, ¿sí? La pregunta que surge es, ¿qué pasa si tengo una cantidad arbitraria de cajas no vacías? ¿Sí? Y antes de seguir con la pregunta, quiero dejar claro que en realidad esto de elegir un elemento de cada caja no es una cuestión así como que sea muy rebuscada y que por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Sino que pensemos en lo siguiente: si yo tengo dos conjuntos no vacíos cualquiera, ¿cómo pueden demostrar ustedes que su producto cartesiano es no vacío? ¿Sí? Lo que hacen ustedes es decir, bueno, tomo un elemento del conjunto A, después tomo un elemento del conjunto B, y el par ordenado formado por ellos dos es un elemento del producto cartesiano. Así que listo, demostré que es no vacío. Y lo que tuve que hacer fue elegir un elemento de cada uno. ¿Sí? Ahora, supongamos que cada una de estas cajas son los números reales. ¿Sí? Y tengo, para cada real, tengo una caja. O sea, tengo no numerables cajas. ¿Cómo puedo demostrar que puedo elegir un elemento de cada caja? ¿Se le ocurre algún método? Aquí ya la respuesta no es tan simple, ¿sí? Pero de todas formas es posible, ¿sí? Por ejemplo, si para cada caja, y yo sé que en cada una de esas cajitas que están, digamos, enumeradas con los números reales, yo sé que en todas ellas están todos los números reales, lo que voy a hacer es para cada caja elijo el mismo número, ¿sí? Y si lo piensan de cierta forma, lo que estoy construyendo ahí es de cierta forma la función identidad, la función que a un X le asigna el mismo X, ¿sí? Pero la respuesta en general, esto no es posible, perdón, esto no es posible sin el uso del que se conoce como axioma de elección. ¿Sí? Y el axioma de elección, su enunciado, vamos a anotarlo, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad en cuanto a su estructura, a cómo está propuesto, es bastante simple, ¿sí? Pero no es posible demostrarlo en la teoría, digamos, perdón, en el conjunto axiomático de conjunto, ¿sí? En la estructura axiomática de conjunto. ¿Sí? No es posible demostrarlo ni él ni su negación. Entonces lo vamos a poner acá. Axioma de elección. El axioma de elección nos dice lo siguiente: sea, eh, vamos a ponerle A acuática, una familia de conjuntos no vacíos. Luego existe una función f que está definida desde eh, la unión de los A, perdón,
está definida sobre la familia de conjuntos a valores en la unión de los conjuntos que están en esa familia. ¿Sí? Y tal que la imagen del conjunto A, ¿sí? Esto va a ser un elemento que está en la reunión de todos los conjuntos, no es cualquiera, sino que de hecho pertenece al conjunto A. ¿Sí? Y esta es la forma, digamos, más técnica de decir esto, que puedo elegir un elemento de cada cajita. ¿Sí? Y eso es lo que me dice el axioma de elección. El axioma de elección me está diciendo que si yo tengo una cantidad arbitraria de cajas, yo puedo elegir un elemento de cada una de ellas. ¿Sí? Y como les digo, esto de acá es imposible demostrarlo dentro de la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel que nos describe la axiomática de conjunto. ¿Sí? No, f de A es un elemento, ¿sí? Porque esta función lo que hace es toma un conjunto y entrega un elemento. ¿Sí? El dominio de esto son conjuntos. ¿Sí? Hay que pensarlo así. Mi conjunto acuática son todas las cajitas que yo tengo, de las cuales tengo que sacar un elemento de cada uno. ¿Sí? Y la imagen de la función f es la reunión de todos ellos, como si yo tomara todas estas cajitas y las vaciara y las dejara todas esparcidas, todos sus elementos juntos. ¿Sí? Entonces lo que ocurre con esta función de elección es que para cada una de estas cajas elige un elemento, ¿sí? Que está en esa caja. ¿Sí? Por eso esto de aquí, f de A está en A. ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende. Ya. Ahora, el tema es que este axioma, de hecho, hay dos opciones: asumir lo cierto o asumir lo falso. ¿Sí? Por lo general, la comunidad matemática no tiene ya ningún problema con asumir lo cierto, porque ha dado solo ventajas en el desarrollo de la matemática. ¿Sí? Y no se ha llegado nunca jamás a una contradicción. El tema es que si uno asume cierta, en vez de asumir cierto el axioma de elección, uno asume cierta la negación del axioma de elección, también se pueden hacer varias cosas que tampoco llevan a contradicción. Pero, digamos, la convención es asumir lo cierto. ¿Sí? Eso a una corriente de matemáticos, la corriente más constructivista, ¿sí? Que le gustan que las demostraciones sea, por ejemplo, cuando un cierto teorema dice, concluye con algún resultado de existencia, digamos, y entonces existe tal cosa. A un constructivista le gusta escribirla, es decir, eso que existe es este elemento de acá. ¿Sí? El problema es que aquí el axioma de elección nos dice que existe esta función, pero no nos dice cuál es. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya le empieza a molestar un poco a los constructivistas este asunto del axioma. Y por lo general a los constructivistas no les gusta el axioma de elección. ¿Sí? Pero bueno, estamos en un mundo donde al final decidimos que ese es cierto y se las tendrán que aguantar nomás. ¿Ya? Hay cosas que lamentablemente están ahí, pero no podemos saber cuáles son. Y él demostró que en la matemática hay que tener fe, exactamente. Exactamente. Está construido sobre unos ladrillitos, digamos, medio frágiles. Se nos cae uno y se nos cae todo. ¿Sí? Pero, pero asimismo también hay otro resultado de Gödel que demostró la consistencia de la matemática también. Entonces, como que tenemos, si bien son estos poquitos ladrillos los que están sosteniendo todo, demostró también que son lo suficientemente fuertes como para que no se derrumbe todo. Así que eso es bueno. ¿Sí? Ahora, el axioma de elección es equivalente a una gran cantidad de proposiciones, ¿sí? Lo que es bastante sorprendente. Sin ir más lejos, es algo que el profe se los va a mencionar, probablemente no vamos a hacer esa demostración, el profe no va a hacer esa demostración porque es un cacho hacerla, pero de hecho, esta cuestión de que bajo ciertas condiciones podemos tomar dos convexos y separarlos por un hiperplano,
es equivalente al axioma de elección. Y si lo piensan, son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Sí? Pero son equivalentes. Vamos a mencionar las más conocidas. Por una parte, tenemos el lema de Zorn, que este va a ser uno de los más importantes porque es la forma, entre comillas, del axioma de elección que se ocupa para demostrar muchas cosas. Y de hecho, de las dos equivalencias del axioma de elección que vamos a hablar hoy día, esta es la que tiene el enunciado, digamos, más intrincado, ¿sí? Entonces, vamos a considerar P menor o igual un conjunto parcialmente ordenado, ¿ya? Y aquí nos metemos un poquito en las cosas dentro del álgebra. ¿Alguien recuerda? Voy a partir por eso. ¿Recuerdan cómo se define una relación de orden? Tenía que ser transitiva, Transitiva, sí. antisimétrica, creo, Antisimétrica y otra propiedad más. y Eh, reflexiva. ¿no? reflexiva. Eso, refleja. Sí, refleja, reflexiva. Sí, exactamente. Sí. Ahora, cuando uno define un orden sobre un conjunto, hay dos opciones, que ese orden sea un orden total o un orden parcial. ¿Sí? Finalmente, un orden total es cuando cualquier par de elementos se tiene que tener que uno es menor o igual al otro o viceversa. ¿Sí? Y cuando es parcialmente ordenado es cuando hay pares de elementos que no son comparables. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Sí? Dependiendo del orden. Hay órdenes medio extraños que tienen esta propiedad. A ver, no, de hecho, ni siquiera un orden tan extraño. La inclusión de conjuntos se puede considerar como un orden parcial, ¿sí? Porque cuando yo tengo dos conjuntos, tengo dos opciones. O sea, tengo tres opciones. Tengo que uno esté contenido que el segundo esté contenido en el primero, que el primero esté contenido en el segundo, o que ninguno esté contenido en el otro, ¿sí? Entonces, de hecho, eso, por ejemplo, si tengo dos conjuntos eh, que son completamente disjuntos, por ejemplo, con respecto al orden dado por la inclusión de conjuntos, esos dos no son comparables, ¿sí? Ninguno es menor o igual que el otro, ¿sí? Gonzalo, Dime. de igual forma, los complejos con la norma también serían un orden parcial, ¿o no? Em, los complejos... que en el fondo decir que A es menor o igual a B como números complejos si es que la norma de A es menor o igual a... Claro, el módulo de A menor o igual a la norma de B. ¿Eso dices tú? Claro. Digo, El, o hacerlo como un par ordenado donde haces como el módulo del complejo y habrían varios complejos en el mismo. claro. Sí, sí, de hecho. Sí, esa es una forma. Claro, en el fondo decir... Esa sí, de hecho se ocupa harto ese orden en Rn también, sí, porque la idea es la misma, que es la siguiente. Yo digo que dos vectores, por ejemplo, en Rn, que un vector es menor o igual a otro, si es que componente por componente se tiene la desigualdad de menor o igual. ¿Sí? Ese es un orden parcial también. ¿Sí? Voy a tener pares de vectores que sí puedo comparar, cumplen las propiedades de un orden, pero hay vectores que son incomparables. ¿Sí? Porque, no sé, porque sus primeras coordenadas, la primera coordenada del primer vector es menor o igual que la primera coordenada del segundo, pero en sus segundas coordenadas se tiene la desigualdad para el otro lado. Entonces ahí ya no son comparables. Ese es un caso, por ejemplo, también de un orden parcial. ¿Sí? Entonces aquí en el lema de Zorn, nosotros partimos con un conjunto cualquiera, dotado de un orden, ¿sí? Que va a ser un orden parcial en este conjunto P. Llamamos cadena en P a todo
subconjunto C del conjunto P, tal que este subconjunto C dotado del mismo orden es totalmente ordenado. ¿Sí? En el fondo, una cadena es cualquier subconjunto de P, de manera que si yo tomo dos elementos de esta cadena C, siempre voy a poder determinar que uno es más chico que el otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el lema de Zorn? Hasta ahora solo estamos dando el contexto. ¿Sí? Entonces, si toda cadena C subconjunto de P tiene un mayorante en P, es decir, existe un elemento M en P tal que eh, C es menor o igual a M para todo C en la cadena, ¿sí? De cierta forma es como decir que toda cadena tiene un supremo, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, P tiene un elemento maximal. Es decir, existe un M en P tal que si M es menor o igual que X, con X en P, no, ni siquiera voy a poner X en P, se subentiende que X está en P. ¿Sí? Si M es menor o igual a X, entonces X es igual a M. ¿Sí? Es casi decir que este elemento M mayúscula es más grande que todos los elementos de P, pero no, porque recuerden que P es un conjunto parcialmente ordenado, así que no necesariamente puedo compararlo con todos, ¿sí? Pero cualquiera que sea mayor o igual que M, tiene que ser M. ¿Sí? Aquí volvemos al tema de la maximalidad que estuvo usando el profe cuando veían la definición de los hiperplanos, ¿sí? Entonces, esto me dice que es bien curioso, ¿sí? Porque tengo mi conjunto grande, que tiene este orden parcial, me dice que si yo miro cualquier parte de este conjunto P que esté totalmente ordenada y todas esas partes tienen un supremo, entonces en el conjunto entero hay un elemento que no es más chico que ningún otro. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Sí? Es como, es como medio curioso porque es como, si, por ejemplo, es como si yo pudiese concluir algo de un espacio de dimensión infinita mirando todos esos subespacios de dimensión finita. ¿Sí? Cosa que típicamente es un argumento que no funciona en espacios vectoriales, pero el lema de Zorn me dice que en este contexto es algo que sí funciona. ¿Sí? Como les decía, este planteamiento de la equivalencia del axioma de elección, este es el planteamiento más intrincado. ¿Sí? Tiene varias cosas y que si lo notan, si lo ven, esto es pura álgebra. O sea, si yo leo esto, es algo que podrían ponerle a usted en el curso de intro al álgebra, en semana 3 o semana 4 de intro al álgebra. Podrían ponerle esto y técnicamente podrían entenderlo. ¿Sí? Pero es bastante profundo y por eso no se hace. Y aparte que la utilidad que tiene en términos de cualquier ingeniería es mínima. Esta cuestión como que no sirve un poco más en la ingeniería matemática por, por las herramientas extra que vamos desarrollando en el camino. ¿Sí? Entonces, antes de anotar la otra equivalencia que tiene este axioma, que la última equivalencia que vamos a anotar es bastante más fácil de digerir,
quiero que me digan si estamos claros con esto, si se entiende cuál es la idea más o menos del lema de Zorn. Sí, acá entonces tenemos que si para toda cadena existe este M que mayor a la cadena, y ojo que este M chica depende de cuál sea la cadena que yo escogí, no es el mismo siempre, ¿sí? Sino que es un elemento que digamos es el supremo de esta cadena, ¿sí? Entonces si todas las cadenas tienen un supremo, entonces hay un elemento que no, que, que en esencia es más grande que cualquiera con los que pueda comparar, ¿sí? No puede ser más chico que ningún otro de los cuales yo lo puedo comparar, ¿sí? Y por último, tenemos el principio del buen orden. Y bueno, esto sigue teniendo la misma esencia de lo anterior. En el axioma de elección, básicamente el axioma me dice que esta función existe, ¿sí? Que existe una función de elección. ¿Cuál es? No tengo idea. Acá el lema de Zorn me dice que existe un elemento maximal. ¿Cuál es? Tampoco sé, pero existe, ¿sí? Y el principio del buen orden vamos a ver que también es un resultado de existencia, ¿sí? Es una proposición de que algo existe, pero ¿qué es eso que existe? Tampoco sabemos. Y el principio del buen orden tiene un enunciado bastante más simple. Eh, para todo conjunto X existe un orden, vamos a ponerlo entre paréntesis acá, porque como teníamos órdenes parciales antes, pero acá cuando digo un orden me refiero a un orden total, tal que todo subconjunto de X tiene mínimo. Me dice que en cualquier conjunto yo lo puedo dotar de un orden, de manera que todos los subconjuntos de X van a tener siempre un mínimo, ¿sí? En particular, X en sí mismo va a tener un elemento mínimo, ¿sí? Eso es uno de los primeros requerimientos para encontrar este orden que hace eso, que se le llama el buen orden, ¿sí? El buen orden es este orden que hace esto de acá, ¿sí? Entonces, sabiendo lo que es un buen orden, esto se puede resumir en decir que todo conjunto X tiene un buen orden, ¿sí? Los reales con el menor o igual no están bien ordenados, ¿sí? Basta con tomar el intervalo 0,1 abierto, por ejemplo, ¿sí? Y ese de ahí, si yo le trato de encontrar un mínimo, no se lo voy a encontrar, ¿sí? A lo más puedo definir su ínfimo, que es 0, pero el 0 no está en el conjunto, así que ahí ya se me murió. El conjunto de los naturales, con la desigualdad de menor o igual, ese está bien ordenado, ¿sí? Si yo tomo cualquier subconjunto de los naturales, siempre voy a tener un mínimo en cualquier subconjunto de los naturales, ¿sí? Y eso en esencia porque los números naturales están acotados inferiormente, pero más que eso, como que al no ser un continuo, el menor igual me funciona bien, ¿sí? Porque si yo tomara los reales positivos con el menor igual, eso tampoco es un buen orden, ¿sí? Por el mismo motivo, lo que acabo de decir, el intervalo 0,1 abierto, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá nuevamente hay un resultado de existencia, ¿sí? Según esto, en los reales existe un buen orden. ¿Cuál es ese buen orden? Ni idea. Tampoco me importa, ¿sí? Sé que existe. En algún momento quizá lo necesite y sé que va a existir. Pero aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿será pertinente asumir lo cierto? Porque finalmente si asumo cierto el axioma de elección, automáticamente estoy asumiendo ciertas estas dos cosas.
Pero si hay conjuntos en los que jamás nadie ha encontrado un buen orden, quizá lo más lógico es asumir esto falso, y por lo tanto el axioma de elección asumir lo falso. El drama de eso es que se nos empiezan a caer varias cosas que, por otra parte, si uno las piensa, son bastante lógicas y uno esperaría que sigan ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, eh, puntos a favor del axioma de elección. O voy a poner uno nomás de cada uno. A favor del axioma de elección que vamos a tener, tenemos que todo espacio vectorial tiene base. Sin axioma de elección, eso es falso, ¿sí? Y a nosotros nos gustaría que todo espacio vectorial tenga base, ¿sí? Yo no sé qué piensan ustedes, yo encuentro que es una buena propiedad que todo espacio vectorial tenga una base. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? O sea, es algo que lo usamos por la vida, ¿sí? Finalmente cuando uno está trabajando en dimensión finita, uno no se lo cuestiona, porque encontrar una base en dimensión finita es fácil. Es lo mismo que ocurre cuando estamos trabajando en el axioma de elección, cuando yo les decía al principio que si tengo una cantidad finita de cajas y tengo que elegir un elemento de cada una, ¿sí? Finalmente, para demostrar que todo espacio vectorial de dimensión finita tiene base, lo que uno hace es tomar un elemento, después ver lo que genera el generado por ese, tomar uno que quede fuera del generado, después tomar el generado por esos dos, tomar algo que quede afuera y eventualmente ese procedimiento va a terminar y voy a tener una base del espacio, ¿sí? Lo puedo hacer, puedo ir eligiendo uno por uno los vectores, pero en un espacio vectorial de dimensión infinita no podemos, ¿sí? Pero el axioma de elección nos asegura eso, y de hecho va a ser una de las cosas que vamos a demostrar hoy día. ¿Qué hay en contra del axioma de elección? Tenemos la que se conoce como la paradoja de Banach-Tarski. Me faltó una R. No sé si alguien la ha escuchado esta. Ya, de todas formas, la dejo, la voy a hablar rapidito para que los que vean la grabación después la tengan presente. La paradoja de Banach-Tarski básicamente me dice que yo puedo tomar una esfera, ¿sí? Una bola de radio 1, separarla en ocho partes, ¿sí? De hecho, esa cuestión es lo más impresionante, a mi parecer, es que me dice exactamente que son 8 partes, ¿sí? La puedo separar en 8 partes y después moviendo solamente mediante traslaciones y rotaciones esas partes, ¿sí? Puedo construir dos bolas compactas del mismo radio original, de radio 1. En el fondo puedo duplicar el volumen, ¿sí? Lo que parece bastante extraño, ¿sí? Eh, Ahora, allá adentro pasan varias cosas, ¿sí? Una de estas partes que se ocupa es lo que se conoce como un conjunto no medible, ¿sí? Ni siquiera un conjunto que tenga volumen cero, es un conjunto que no se le puede definir el volumen, ¿sí? Y esa otra de las finalmente esa es una de las consecuencias que tiene el axioma de elección, que hay conjuntos para los cuales yo no puedo definir su volumen, ¿sí? Y ocupando esa clase de conjuntos se puede hacer esto de acá, y que finalmente, claro, si bien las dos esferas que me quedan son compactas, en realidad ninguna de las dos tiene su volumen bien definido, ¿sí? No es que lo haya duplicado en teoría, ¿sí? Entonces, eh, es raro, ¿sí? Porque si asumo cierto el axioma de elección pasan estas dos cosas. Tengo que todos los espacios vectoriales tienen base, pero al mismo tiempo tengo la paradoja Banach-Tarski. Ahora, si asumo falso el axioma de elección,
la paradoja de Banach-Tarski ya no ocurre. Pero ahora tengo espacios vectoriales sin base. Entonces, no sé, yo siento que en ese sentido ahí uno tiene que sopesar un poco. Y yo lo veo como que en realidad yo voy por el axioma de elección por la siguiente razón. Si bien la paradoja de Banach-Tarski está, esto de duplicar esta bola, se puede hacer en esos términos, se puede hacer en el papel nomás, porque para eso se necesita que el universo, o sea, si yo lo quisiera hacer físicamente, yo necesitaría que el universo sea un continuo, y la materia no es un continuo, la materia es discreta porque podemos llegar hasta los átomos o hasta las partículas elementales si quieren, ¿sí? Pero no puedo dividir más que eso. Entonces, en los papeles es posible si es que el universo fuese un continuo, pero el universo no es un continuo, así que no estamos llegando a ninguna contradicción, digamos, con la física. ¿Sí? No sé si me explico. Claro, una duda, Ujú. como en vez de tender a ver que como que es universalmente cierto, no podría, por ejemplo, elegirse y definirse una matemática asumiendo el axioma de elección y otra que esté en contra de ella, como hacer dos Exacto. matemáticas distintas a partir de eso. Hay corrientes que lo han hecho. Y se tiene un resultado interesante. eh, pero el único drama es que esa corriente fue tan débil que hay resultados interesantes, pero con muy pocas aplicaciones. ¿Sí? Son como resultados muy teóricos. En cambio, por el lado donde sí se asumió el axioma de elección, se ha desarrollado toda una teoría que ha tenido aplicaciones en el mundo real, digamos. ¿Sí? Sobre todo esta parte, este teorema que van a ver con el profe, el teorema Jambana, tiene innumerables aplicaciones en optimización. ¿Sí? Y que son resultados que se han aplicado para resolver problemas de optimización de la vida real. Entonces, si al menos ya se lograron tener aplicaciones prácticas ahí, dejémoslo ahí. ¿Sí? Como que no nos vamos a complicar más, porque en el fondo tirar dos corrientes y tratar de aplicar las dos al mismo tiempo va a generar problemas, porque una de las dos tiene que fallar, porque si no se nos cae la lógica binaria. Entonces, el hecho de que ya hayan, a partir de la corriente del axioma de elección, se hayan hecho varias cosas que han tenido aplicaciones prácticas, da indicios de que en realidad esa era la buena idea. ¿Sí? Porque si no ya sería mucha coincidencia que las cosas estén funcionando partiendo de un supuesto falso. ¿Sí? Ahora, no es válido como demostración, pero al menos ha funcionado bien todo. No se nos están cayendo los puentes, así que bien. Claro, parece que vamos bien, vamos en buen camino. ¿Sí? Hasta ahora nada, todavía no se nos forma un agujero negro porque asumimos cierto el axioma de elección, así que bien. Ok, entonces, a ver qué hora es, son 5 para las 5. Sigamos a las 5:05, ya, porque yo creo que esta fue, digamos, la parte más densa de la clase de hoy día. Ahora vamos a empezar a ocupar estas cosas en un contexto un poquito más aterrizado, porque todo esto fue como muy teoría de conjunto y son cosas como que hacen los algebristas, pero es como lo que necesitamos de los algebristas nosotros para poder seguir haciendo cositas más de análisis funcional, ¿sí? De cosas que tienen ya que ver con espacios vectoriales normados, ¿sí? Entonces, vamos a seguir a las 5:05, ¿sí? Y les spoileo más o menos lo que viene. Vamos a ocupar el lema de Zorn para demostrar que todo espacio vectorial tiene una base, ¿sí? Vamos a definir bien lo que es una base, ¿sí? Porque en dimensión finita es fácil definir lo que es una base, ¿sí? Que en el fondo todo elemento lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de un conjunto, ¿sí? Pero cuando este conjunto que es mi base tiene infinitos elementos, hay que pensar bien cómo definimos lo que es una combinación lineal, ¿sí? Y ahí vamos a definir lo que es una base de Hamel, que es una generalización de lo que es una base para un espacio vectorial de dimensión finita. Vamos a demostrar entonces que todo espacio vectorial tiene una base de Hamel y ocupando eso, vamos a mostrar que todo espacio vectorial normado de dimensión infinita posee al menos una función lineal discontinua. ¿Ya? Eso. Y la demostración de eso último, una vez que sabemos de la existencia de la base de Hamel, sale de verdad en 3 líneas.
Como el profe dice, es un resultado elemental, como dice él. ¿Ya? Así que seguimos en 10 minutitos más. Claro, los demonios, pero sí, al final los demonios nacen de estas cosas. Ok. Em, Antes de seguir, dado que me hacían esa pregunta sobre si hay, digamos, desarrollo matemático que se ha hecho, digamos, siguiendo la vía de la negación del axioma de elección, estaba buscando un poquito por acá, una búsqueda rapidita en Wikipedia. Aquí podemos ver un par de cositas. A ver, por ejemplo, aquí la decisión de si es o no apropiado hacer uso del axioma en una demostración, dice, no se puede tomar basándose solo en otros axiomas de la teoría de conjuntos, y hay que buscar otras razones. Y un argumento a favor del axioma de elección es que es conveniente, así de simple, ¿sí? Usarlo no puede hacer daño porque no nos lleva a contradicciones y hace posible demostrar algunas cosas que sin el axioma de elección, ¿sí? Y aquí hablando de que sin el axioma de elección ni su negación no se pueden demostrar, ¿sí? Entonces, digamos, por conveniencia lo ocupamos, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas que son equivalentes eh, eh, y que, y que ustedes siempre han ocupado, ¿sí? Por ejemplo, si un conjunto es infinito, entonces la cardinalidad del conjunto es la misma que de el producto cartesiano de él consigo mismo. Esa es una cuestión que ocupamos siempre. Nosotros siempre decimos que la cardinalidad de R2 es la misma que la de R, que la cardinalidad de n cruz n es la misma de los naturales, ¿sí? Y que yo creo que si lo piensan, esas cuestiones se ven en intro al álgebra, pero uno no se las cuestiona más allá. Tricotomía para las cardinalidades, ¿sí? Si tengo dos conjuntos, hay tres opciones. Tienen la misma cardinalidad, el primero tiene menor que el segundo o el segundo tiene menor que el primero, ¿sí? Eso es equivalente al axioma de elección también. Como les decía acá, todo espacio vectorial tiene una base. Eso también es equivalente al axioma de elección. Eh, y hay algunas cosas acá también, por ejemplo, que si uno toma algún... eh, eh, este axioma de elección se pueden demostrar varias cosas que uno la ocupa, ¿sí? Unión de conjuntos numerables es numerable, eso se ve como resultado en intro al álgebra y que es un golazo, ¿sí? Porque es necesario el axioma de elección, pero se lo demuestran ahí sin asco, ¿sí? Esto de acá, si un conjunto es infinito, entonces existe una función inyectiva desde los naturales hacia A. Para eso también se necesita el axioma de elección, porque estamos trabajando con cantidades infinitas, ¿sí? Necesitamos describir cuál es esa función y no es posible hacerlo sin el axioma de elección. Y varias cosas más, ¿sí? Y acá habla un poco de qué pasa en un modelo de la teoría de Zermelo-Fraenkel donde el axioma de elección es falso, ¿sí? Se pueden armar modelos donde el axioma de elección no es que yo pueda elegir si es que es verdadero o falso, sino que es falso, ¿sí? Son modelos más rebuscados y todo, pero existen, ¿sí? Pero en esos pasan cosas bien raras, ¿sí? Por ejemplo, existe uno en que hay una función de R a R que no es continua en un punto A, pero para cualquier sucesión que converge a A, f de n converge a f de A. O sea, ya no nos basta con sucesiones para describir continuidad de conjuntos, continuidad de funciones, perdón. Eh, Esto de acá creo que no sé si lo han visto, pero que en realidad los reales, con los modelos que ocupamos nosotros, el modelo axiomático que es, digamos, la convención, los reales se puede demostrar que no es una unión numerable de conjuntos numerables, ¿sí? Pero hay un modelo donde el axioma de elección es falso, en el cual los reales lo puedo escribir como unión numerable de conjuntos numerables, ¿sí? En el modelo que nosotros ocupamos, nosotros sabemos que una unión numerable de conjuntos numerables es numerable, así que los reales no podrían serlo, ¿sí? No podría ser la unión. En todos los modelos donde el axioma de elección es falso, hay espacios vectoriales sin base, hay al menos uno.
esto de acá, hay un modelo donde hay un espacio vectorial con dos bases que tienen distinta cantidad de elementos. ¿Sí? O sea, si se fijan, son cosas bastante raras y que en realidad como que nos rompen un poco eh, la idea de una generalización, ¿sí? Porque si todas estas cosas las vemos en un contexto finito, funcionan bien. Pero si el axioma si estuviéramos en esos modelos con axioma de elección falso, se rompen las generalizaciones, ¿sí? Esa es una de las razones de por qué la conveniencia de ocupar el axioma de elección, ¿sí? Y esto, en ningún modelo sin axioma de elección, o digamos con la negación del axioma de elección, vale la hipótesis del continuo generalizada. La hipótesis del continuo básicamente nos dice que entre el infinito de los naturales y el infinito de los reales no hay ningún otro infinito, ¿sí? Sin axioma de elección, eso es falso, ¿sí? Y hay un continuo de infinitos, lo que nos molesta un poco, ¿sí? Esos son algunos de los motivos. No sé si se convencen con ese tipo de cosas. Y ojo, que no estoy diciendo que esas cosas de ahí sean evidencia de que el axioma de elección es cierto. O sea, sí, es evidencia de que es bueno asumir lo cierto, pero no me sirven para demostrarlo, ¿sí? Porque estamos hablando de un contexto en que hay otro sistema axiomático por debajo y que en esos contextos pasan esas cosas, ¿sí? Pero en el que Gonzalo, ocupamos no ocurre. Dime. por ejemplo, yo sé que tiene como sentido definir un espacio como vectorial de dimensión infinita, pero Ujú, que fuera infinita numerable. ¿Tiene sentido claro. definir como con espacios vectoriales y con vectores un espacio vectorial de dimensión infinita que fuera con un infinito igual al de los reales? Sí. De hecho, eso pasa siempre con los espacios de Banach, los espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿sí? Que verifican que toda sucesión de Cauchy es convergente. Esos siempre tienen una base no numerable, ¿sí? Ah, ya. Voy a mencionar un pequeño ejemplo después, ¿sí? Como para ver por qué, de dónde aumenta tanto la dimensión, digamos. Eh, ok. Eh, Vamos a pasar entonces a lo que le había mencionado. Teorema. Todo espacio vectorial tiene base de Hamel. Esto es cierto. Fíjense que acá no estoy hablando que sea un espacio vectorial real, ¿sí? Esto es cierto para un espacio vectorial definido sobre cualquier cuerpo, ¿sí? Pero en términos prácticos podemos pensar que estamos hablando de espacios vectoriales reales, que esos son los que nos van a interesar, esos son los que, como dice el profesor, son los que aparecen en la ingeniería, ¿sí? Los números complejos son como una cuestión medio extraña, salvo en ingeniería eléctrica, ahí como que aparecen harto, ¿sí? Eh, pero esto es cierto al definir un espacio vectorial sobre cualquier cuerpo. Entonces, primera pregunta que surge acá, ¿qué es una base de Hamel? Entonces, vamos a decir nosotros que B es base de Hamel de un espacio vectorial E si todo elemento X en E puede ser escrito como combinación lineal de una cantidad finita. Aquí esto lo quiero recalcar. De una cantidad finita
de elementos de B, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos en dimensión finita, eso último que recalqué se tiene directamente, porque mi base tiene una cantidad finita de elementos, ¿sí? Pero acá esta base de Hammer, el conjunto B, puede tener una cantidad infinita. Entonces yo lo que quiero recalcar acá es que de ahora en adelante, cuando hablemos de combinación lineal, es siempre tomar una, una cantidad finita de elementos y con ellos armar una combinación lineal. Así es como tomar una, comillas, una subbase, ¿sí? Toma un subconjunto finito de la base. Y además, B es linealmente independiente. ¿Sí? B es linealmente independiente. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo. Si tomo cualquier cantidad finita de elementos de la base B y armo una combinación lineal de ellos que me da 0, entonces todos los coeficientes que ocupo tienen que ser 0. ¿Sí? Aquí siempre pensando en que las combinaciones lineales son sumas finitas. ¿Sí? Pondero y sumo, pero trabajo siempre con una cantidad finita de elementos. Entonces, demostración de esto. Consideremos P como, denme un segundo. Consideremos P subconjunto de las partes de E. ¿Sí? En el fondo tomo, mi P es una familia de subconjuntos de E. ¿Sí? Dada por conjuntos linealmente independientes. ¿Sí? Que pueden ser conjuntos infinitos, pero que son linealmente independientes. Sobre P definimos el siguiente orden parcial. ¿Sí? Vamos a decir que un subconjunto de E es menor o igual a otro, ¿sí? Solo si A está contenido en B. ¿Sí? Esto da acá un orden parcial. ¿Sí? Veámoslo rápido. ¿Es verdad que un conjunto es menor o igual a sí mismo? Sí, porque A está contenido en sí mismo. Así que eso funciona. ¿Es antisimétrico? También, porque si A es menor o igual a B y al mismo tiempo B es menor o igual a A, significa que tengo la doble inclusión, así que A es igual a B. Y la transitividad se tiene directamente por la transitividad de la inclusión de conjuntos. ¿Sí? Así que esto de acá es un orden, ¿sí? Y es un orden parcial, finalmente, porque hay subconjuntos de E que no puedo comparar, ¿sí? Si A y B son disjuntos, no puedo decir que uno es menor o igual al otro o viceversa, ¿sí? Simplemente no se pueden comparar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, aquí quiero recordar que yo ya lo había mencionado antes, quizá debí volver a mencionarlo ahora al partir. Vamos a usar el lema de Zorn para poder hacer esto, ¿sí? Por eso estoy definiendo estas cosas. Lo otro, esta familia de conjuntos P, fíjense que es no vacía,
¿sí? Hay al menos un subconjunto de E que es linealmente independiente. De hecho, cualquier singleton del espacio vectorial que tenga un elemento distinto de cero es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Así que hay conjuntos acá en la familia P y los puedo ordenar parcialmente usando esta relación de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy armándome el camino para esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora? Sobre ese P, que ya le definí una relación de orden parcial, quiero demostrar que toda cadena tiene un mayorante, ¿sí? Es decir, o sea, si yo tomo cualquier familia de elementos de P que esté totalmente ordenada, ¿sí? O sea que entre ellos siempre los puedo comparar, entonces voy a poder encontrar otro elemento de P, o sea, otro conjunto linealmente independiente que es más grande que todos los demás, ¿sí? Entonces, sea C una cadena en P. Es decir, una familia de conjuntos, una familia de elementos, digamos, que es totalmente ordenada. ¿Sí? Recuerden, acá los elementos de P son subconjuntos de E, son subconjuntos linealmente independientes de E. Y acá debería haberle puesto por los, ¿sí? Porque los tengo todos ahí. Definamos M va a ser igual a la unión con la unión sobre, a ver qué nombre le pongo a esto, le voy a poner una C chiquitita con C en C, ¿sí? Mi cadena, los elementos de mi cadena son puros subconjuntos de E que son linealmente independientes, y lo que voy a hacer, voy a definir M como la unión de todos ellos. Vemos que este M mayora la cadena C. En efecto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros acá? Tenemos que ver que eh, M es mayor o igual que todos los elementos de la cadena C. Si tengo un elemento en la cadena, ¿sí? Que este elemento, el C minúscula, es un subconjunto linealmente independiente de E, es claro que ese conjunto está contenido en la unión de todos ellos. ¿Sí? En particular, o sea, se tiene esto porque este conjunto participa en algún momento en la unión, ¿sí? De manera que C es menor o igual que M. Resta ver que esa unión que nosotros definimos efectivamente pertenece a P. ¿Qué significa eso? Nos falta ver que este conjunto M chica es un subconjunto linealmente independiente de E.
Ya, pausa. Me da la sensación de que hasta acá pueden haber muchas dudas. Cuéntenme cualquier duda que puedan tener. Exacto. Es menor o igual a m por el orden que definimos arriba. Sí. Esto de acá, ese. Y eso es porque el elemento C que tomé de la cadena participa en la unión. Así que por eso es subconjunto de la unión y por lo tanto es menor o igual que la unión completa, que es lo que definimos como M. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo vuelvo acá arriba, donde está el lema de Zorn, acá, lo que yo estoy tratando de hacer ahora es demostrar que toda cadena tiene un mayorante. ¿Sí? O sea que existe un M, y ese es el punto, existe un M en P que hace esto para todo elemento de la cadena. Esto ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo anotamos. Pero tengo que ver que ese elemento M que definí, que lo tomé como tomar todos estos conjuntos que forman la cadena, ¿sí? Esta cadena está compuesta de muchos conjuntos linealmente independientes, ¿sí? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer ahora es ver que la unión de todos ellos sigue siendo linealmente independiente, ¿sí? Si lo piensan, eso no es una cuestión tan trivial, ¿sí? Porque esa cadena podría tener una cantidad no numerable incluso de conjuntos linealmente independientes. Y yo lo que quiero decir es que la unión de todos ellos sigue siendo linealmente independiente. Y ahí es donde se nos rompe un poco la cabeza, porque como ya estamos en dimensión infinita, es un poco complejo, ¿sí? Bueno, podríamos estar en dimensión infinita. De hecho, esto de acá, este procedimiento es válido incluso en dimensión finita, pero en dimensión finita resulta que estas cadenas tienen siempre una cantidad finita de elementos, así que ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Eh, entonces veamos que M es linealmente independiente. Y aquí es importante lo que yo les mencionaba, las combinaciones lineales se hacen con una cantidad finita de elementos. Entonces vamos a tomar B1 hasta BK, elementos de M. Queremos ver que si yo los sumo desde I igual 1 hasta K, si los sumo ponderados por por algunos escalares y me da 0, entonces los lambda sub I son todos 0. ¿Sí? Eso es lo que queremos demostrar ahora. Ahora, ¿qué pasa? Como M es la unión de los conjuntos C en C, cada B sub I pertenece a algún conjunto que vamos a llamar C sub I. ¿Sí? Pero los conjuntos C sub I podemos ordenarlos. Vamos a anotarlo acá, ya que la cadena C es totalmente ordenada.
¿Sí? Recuerden que esa es la gracia de una cadena, que es un conjunto totalmente ordenado. Entonces, si cada uno de estos B sub I pertenecen a algún conjunto C sub I, yo después puedo tomar esos conjuntos C sub I, estos subconjuntos C sub I, que son subconjuntos de E, y puedo determinar cuál es el más grande de ellos. ¿Sí? Para no complicar tanto la notación, sin perder generalidad, podemos suponer que C1 es menor o igual a C2, menor o igual hasta C sub K. ¿Sí? Si no, eso es cambiarle los índices a los vectores nomás. ¿Sí? Pero siempre los voy a poder, siempre, o reacomodar los conjuntos, pero siempre voy a poder anotarlos así. ¿Sí? Va a haber, siempre los voy a poder anotar en una secuencia de desigualdades. En particular, B1, B2 y todos los elementos BK pertenecen a C sub K, pertenecen al conjunto que es mayor o igual que todos los demás, porque la desigualdad es la inclusión. ¿Sí? Entonces, claro, en principio nosotros tenemos que B1 pertenece, perdón, B1 pertenece a este conjunto, pero en particular entonces pertenece a C sub K. B2 pertenece a C2, en particular pertenece a C sub K. ¿Sí? Y así lo puedo hacer con todos, y en realidad tengo que todos estos vectores que escogí, que en principio estaban en la unión de todos los elementos de la cadena, cuando yo elijo una cantidad finita, todos tienen que pertenecer a un conjunto en particular. ¿Sí? Ahora, como este conjunto C sub K es linealmente independiente, concluimos que lambda 1 es igual a lambda 2 es igual a hasta lambda K, y son todos iguales a 0. Por el lema de Zorn, concluimos que existe B en P maximal. Es decir, que si B' está en P y B es menor o igual a B', entonces B igual a B'. Entonces, en palabras simples, ¿qué es lo que demostré? Demostré que en el conjunto, en el espacio vectorial E, pensando en la inclusión de conjuntos, hay un conjunto linealmente independiente que es maximal. ¿Sí? O sea que no hay ningún otro conjunto linealmente independiente que lo contenga. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver que una base de Hamel, ¿qué es lo que necesito? Yo ya sé que es linealmente independiente, ¿sí? Porque es un elemento de P. Así que lo único que tengo que ver ahora es que todo elemento X del espacio E lo puedo escribir como combinación lineal de una cantidad finita de elementos de este conjunto B.
Ahora, si no lo fuese, existirá un xn que no puede ser escrito como combinación lineal de elementos de B. Dicho de otra forma, B unido con X es linealmente independiente. Y eso es una contradicción, porque B es maximal. ¿Sí? Y fíjense que en este caso ahí B está contenido acá, está contenido en esta unión. Así que lo que concluyo es que B unido con X tiene que ser igual a B. Eso significa que X ya estaba en B. Pero eso significa que el X entonces sí lo podía escribir como combinación lineal de elementos de B. ¿Sí? Y con eso demostramos que todo espacio vectorial tiene base de Hammer. ¿Qué me dicen? ¿Dudas, consultas? ¿Podrías repetir la última parte que no me quedó tan clara? Ya. A ver, ya teníamos que B es linealmente independiente, ¿sí? Por el resultado del lema de Zorn nos decía que está en P, o sea que es un subconjunto linealmente independiente de E. Entonces me falta ver que todo elemento del espacio E lo puedo escribir como combinación lineal de elementos de acá, de este conjunto E. Ahora, si es que no fuese así, voy a poder pillar uno que no se puede escribir como combinación lineal de elementos de B. Y si yo lo pienso de esta forma, si es que el X no lo puedo escribir como combinación lineal de una cantidad finita de elementos, significa que si yo al conjunto B le agrego X, ese nuevo conjunto también es linealmente independiente. ¿Sí? Pero si eso fuese así, significa que esto de aquí, voy a tener que B es menor o igual que B unido con X. ¿Sí? Pero B es maximal. Entonces esto de acá implica que si hay un elemento más grande, tiene que ser el mismo. Y esto a su vez implica que X está en B. Y ahí está la contradicción, ¿sí? Porque si X está en B, entonces X sí lo podía escribir como combinación lineal de elementos de B, ¿sí? Tomo el X y lo multiplico por 1. Listo, ahí está escrito como combinación lineal de elementos de B. Entonces ahí está la contradicción, ¿sí? Estamos contradiciendo la maximalidad. Sí, no sé si ahí queda más claro. Sí, ahí se entendió. Gracias. De nada. Otra forma de verlo es que en álgebra lineal las bases se pueden definir así también. Se dice que una base es un, creo que por ahí lo dicen de esta forma, es un conjunto linealmente independiente maximal, en el sentido de que si le agrego cualquier otra cosa, se vuelve linealmente dependiente. Aquí lo que hicimos fue lo mismo, encontramos un conjunto linealmente independiente maximal, acá arriba. ¿En qué sentido? En que si le agrego cualquier cosa, queda linealmente dependiente. ¿Sí? Y ojo que todo esto, si bien está muy, muy en el aire, esta demostración es válida para demostrar también que cualquier espacio de dimensión finita incluso tiene una base. ¿Sí? La demostración es exactamente la misma, la única diferencia es que estas cadenas que se toman acá son bastante más cortitas, ¿sí? Siempre van a tener una cantidad finita de elementos, ¿sí? Porque va a llegar un punto en que en el fondo lo que va a pasar es que estos C minúscula no pueden tener más elementos que la dimensión del espacio.
¿sí? Entonces, la única forma de que esto pase es que estas cadenas pueden tener a lo más tanto elementos como la dimensión del espacio. O sea, esto podría ser un conjunto de un elemento, este de 2 y este de K, donde K es la dimensión del espacio. Y no pueden haber cadenas más largas, ¿sí? Y esas van a ser todas las que hay. En un espacio de dimensión infinita, estas cadenas pueden ser muy largas, ¿sí? Pero el punto es que después cuando trabajamos las combinaciones lineales, para estudiar la independencia lineal, siempre ocupamos una cantidad finita de esos conjuntos. Y eso nos permite concluir acá. Y como corolario de esto, vamos a tomar E, norma, un espacio vectorial normado, cualquiera. Luego existe una función L definida de E a valores en R, lineal y discontinua. Vamos a hacerlo, perdón, esto es súper mentira lo que acabo de escribir, perdón. Me faltó un punto súper importante. Sea E un espacio vectorial normado de dimensión infinita. Luego, ahora sí todo el resto. Luego existe una función L de E a R, lineal y discontinua. Ahí sí. ¿Cómo esto termina siendo consecuencia de lo anterior? Vamos a partir con eso. Sea B una base de Hamel. D. Entonces, como E es de dimensión infinita, también lo es la cardinalidad de B. ¿Sí? B no puede tener una cantidad finita de elementos, porque si no el espacio sería de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, tomemos entonces una secuencia de elementos de B que denotaremos E sub I con INN. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es bien simple. Tengo mi base de Hamel, que puede tener una cantidad incluso no numerable de elementos, ¿sí? Pero yo voy a tomar un subconjunto de ahí que va a ser un subconjunto numerable. ¿Sí? Fíjense que esto tiene que ver con esto de la axioma de elección también, que el hecho de que puedo inyectar los naturales en cualquier conjunto infinito. ¿Sí? En el fondo acá lo que estoy haciendo es, de cierta forma, también una función que va de los naturales al conjunto B. ¿Sí? Para cada natural, escojo un elemento de B. ¿Sí? Y es una función inyectiva porque para dos naturales distintos, escojo dos elementos distintos de la base. ¿Sí? Es de cierta forma una función de elección. Entonces, tomamos la secuencia de elementos de B, que denotamos por esto, los cuales asumimos de norma 1. ¿Sí? Si es que no son de norma 1,
lo que podemos hacer es tomar todos los elementos de la base de Hamel y dividirlos cada uno de ellos por su norma. Y ahí los tengo a todos normalizados, ¿sí? Todos de norma 1. Definimos L como sigue. L evaluado en E sub I va a ser igual a I. L evaluado en B va a ser igual a 0. Y esto es para todo I en N. Y esto va a ser para todo B que esté en la base de Hamel menos los elementos que dejé aparte. En el resto del espacio, usamos el hecho de que todo elemento X en B se escribe de manera única en términos de B, ¿sí? Los elementos del espacio, todo elemento X en E, ¿sí? Si yo tomo un elemento cualquiera del espacio, yo sé que lo puedo escribir como combinación lineal de elementos de B, pero como B es linealmente independiente, es una base, esa escritura es única, ¿sí? Entonces, para evaluar la función L en X, yo lo único que necesito es conocer cómo se descompone, cómo se escribe este X en función de la base B y los valores de la función lineal en los elementos de la base, ¿sí? Y ahí después la defino, literalmente defino la función por linealidad, ¿sí? De esta forma, ¿qué quiero decir? Si X se escribe como la suma de I igual 1 hasta n de lambda I por B sub I, donde estos B sub I son una cantidad finita de elementos de la base, entonces L de X es igual a la suma de lambda sub I por L de B sub I. Sí, a eso me refiero con que definimos la función por linealidad, ¿sí? En la misma definición imponemos que sea lineal. Así, L es lineal y además vemos que la sucesión vamos a llamarla X sub n igual a E sub n partido en n. Esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y además, L de X sub n es igual a L de E sub n partido en n. Y por definición nosotros dijimos que la lineal en estos E sub n valía siempre n. Entonces esto de acá vale siempre 1. Es decir, L de X sub n no converge a L de 0, que es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, L es discontinua. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que en general, si es que yo tengo un espacio vectorial normado de dimensión infinita, en este contexto,
encontrar dicha función lineal discontinua no es tarea fácil. Porque acá, de hecho, yo la estoy como construyendo, si lo piensan. Pero para construirla así, yo necesito saber cuál es la base de Hamel, o necesito conocer una base de Hamel del espacio. Pero ¿cuál sería esa base de Hamel del espacio? No sé, porque la obtuve usando el lema de Zorn. Que ahí el lema de Zorn me dice, este conjunto existe, esta base de Hamel existe. ¿Cuál es? No tengo idea. ¿Sí? Entonces, claro, si yo conociese una base de Hamel, puedo construir esto acá sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, puedo dar un ejemplo. ¿Sí? Con esto cerramos. Le vamos a poner un espacio vectorial normado. Con base de Hamel conocida. ¿Sí? Conocida, incluso más que conocida, es una base de Hamel simple. ¿Sí? Vamos a considerar C00, que van a ser todas aquellas sucesiones a sub n con el natural, sucesiones reales, ¿sí? Tales que existe un n natural, de manera que a sub k es 0 para todo k mayor o igual a n. ¿Sí? Esto de aquí es un espacio vectorial, ¿sí? Con la suma de sucesiones y la ponderación de sucesiones usual. ¿Sí? No es difícil demostrarlo, porque básicamente son sucesiones que desde algún punto en adelante tiene puros ceros. ¿Sí? Se les conoce como las sucesiones con soporte finito. ¿Sí? Pueden tener números distintos de 0, pero hasta un índice finito. De ahí en adelante son siempre 0. Es directo que si yo tomo dos de esas y las sumo, ese resultado también va a tener ceros de algún punto en adelante. ¿Sí? Y lo mismo si la pondero por algún real. ¿Sí? Porque en esa cola de la sucesión voy a estar multiplicando por este ponderador lambda, van a estar todos multiplicados por 0. Así que se mantiene. Es todo acá un espacio vectorial. Y definimos la norma acá. Ya esto le vamos a poner A igual a la sucesión así. Y vamos a decir acá que la norma de A, de una sucesión de esas, es la norma infinita. ¿Sí? Es el supremo con n natural del valor absoluto de A sub n. Entonces puede demostrar fácil que es una norma. ¿Sí? Y de hecho este supremo ni siquiera es un supremo, es un máximo, porque hay una cantidad finita de elementos que son distintos de cero. Entonces, chequear cuál es el más grande y ahí tengo el valor de la norma. ¿Sí? ¿Cuál es el más grande en valor absoluto? Este de acá resulta que una base de Hamel para este espacio es el siguiente conjunto. B, que van a ser todas aquellas sucesiones es sub n con n, donde voy a ponerle acá es super n, ¿sí? Porque son sucesiones, ¿sí? Esa es la enésima sucesión. Entonces la idea es que la enésima sucesión en su posición i es igual a la delta de Kronecker, i, n, ¿sí? O sea, vale 0 si es que n es distinto de i y vale 1 si es que n igual a i. Es decir, es como si yo tomara los vectores canónicos de Rn, pero rellenados con puros 0 en adelante. ¿Sí? Entonces después ese 1 yo lo puedo poner en cualquier posición.
¿sí? O visto de otra forma, es un vector de puros ceros, salvo en una posición donde vale 1. Si yo junto todos esos, esto es una base de Hamel, porque resulta que toda sucesión de estas, como estas sucesiones tienen ceros desde algún punto en adelante, solamente necesito preocuparme de la cantidad finita de números que hay distintos de cero, que están desde este n grande hacia atrás, ¿sí? Y eso los puedo escribir ocupando una cantidad finita de estas sucesiones de acá, ¿sí? Entonces esto es una base de Hamel. Ahora, alguien me preguntaba antes por la cardinalidad de las bases, ¿sí? Si en el fondo cuando estamos en dimensión infinita podemos hablar de dimensión numerable, dimensión no numerable y todo ese tipo de cosas. La verdad es que sí. Resulta que este espacio es denso en otro, ¿sí? Es denso en el espacio vectorial de las sucesiones que convergen a cero, ¿sí? Fíjense que estas de acá, todas estas sucesiones, si yo las miro como sucesiones reales, estas convergen a cero trivialmente, porque desde algún punto en adelante son puros cero. Pero si yo tomo la sucesión que vale 1 partido n, ¿sí? La sucesión que en su posición n vale 1 partido n, ¿sí? Que es una sucesión que converge a cero, esa sucesión no pertenece a este espacio, pero yo la puedo aproximar ocupando sucesiones de acá, ¿ya? Entonces, este espacio es denso en las sucesiones que convergen a cero, ¿sí? En particular, relacionado con lo que han visto con el profe, este subespacio vectorial, visto digamos como subespacio vectorial de las sucesiones que convergen a cero, esto de aquí es un hiperplano, ¿sí? Entonces aumenta en 1 la dimensión. Entonces seguimos estando en dimensión numerable. No cambiaría mucho el asunto, ¿sí? Como que está faltando una cosa nomás en esencia, ¿sí? Como que al parecer está faltando solamente una cosa para poder completar todo el espacio. Pero resulta que después esas mismas sucesiones que convergen a cero están contenidas en el espacio vectorial de todas las sucesiones acotadas. Y ese espacio de ahí es bastante más grande, ¿sí? ¿Y en qué sentido es bastante más grande? Es una propiedad que es un poquito más profunda, que tiene que ver con si un espacio vectorial es separable o no, ¿sí? Pero ese ya es un tema que se nos arranca un poco de las manos, pero justamente son los espacios no separables los que tienen bases de Hamel no numerables, ¿sí? Y los espacios separables tienen bases de Hamel numerables, ¿sí? Finalmente la definición es otra, pero está la equivalencia con esas cosas, ¿sí? Ahora, bueno, yo lo que quería ver era esto, ¿sí? Un espacio acá simplecito que tiene una base de Hamel fácil de describir, ¿sí? Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Ok. Entonces, si no hay nada, lo dejamos hasta acá. Les voy a subir este material inmediatamente y apenas pueda voy a subir todos los videos, incluyendo este, ¿ya? Todos los videos que están pendientes, más este, ¿ya? Eh, Eso. Y nos vemos en clase en un par de semanas más. Y en las clases con el profe, bueno, los que vayan para allá, voy a estar ahí, ¿ya? Eso, que estén bien. Estamos hablando. Chao, chao. Chau. Chao. Estén bien.